Y vamos a continuar con un tema que merece, yo diría, por todo lo alto de nuestra atención y preocupación. Para ello está en línea Darien Prado. Vamos a estar hablando del tema de los incendios en la Amazonia. Darien, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, tratando de encontrar cómo ilustrarnos y contribuir con nuestra audiencia para entender esta cuestión. Los últimos incendios en Amazonia se han transformado en un evento internacional. Quizás su punto más alto fueron las declaraciones del presidente francés Macron, quien tomó este tema para arguir en este sentido una idea de no firmaremos el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur hasta que no se resuelva esta cuestión. Y quisiera que nos ilustre un poco, porque la información que nosotros venimos colectando dice que el problema central y más complejo está en la Amazonia boliviana y no en la Amazonia brasileña. Mire, ni siquiera en la Amazonia boliviana. En realidad, el mayor problema está en la Chiquitanía, más al sur de la Amazonia boliviana. Digamos, eso no quiere decir que no haya inconvenientes, que no haya problemas. Hay fuegos por todas partes, como todos los años. Y este año es un poco o bastante más intenso que el año pasado, mucho más intenso que el año pasado, por ejemplo. El año pasado fue un año, el 2018 debe haber sido evidentemente un año muy húmedo, muy tranquilo en términos generales, pero volviendo entonces a lo que le decía, el mayor problema, el drama que está ocurriendo en Bolivia todavía hoy, estoy con problemas de internet, no estoy pudiendo abrir bien las imágenes satelitales sobre qué está pasando en este momento, digamos, cuál es el acumulado, pero de focos de fuego. Pero suele ser, es un problema muy serio en este momento. La Chiquitanía, no sé, digamos, seguramente no es un término con el cual esté familiarizado poca gente, digamos, en la Argentina. Es un sector que linda al norte del Gran Chaco de Argentina, Bolivia y Paraguay, y pequeña porción en Brasil también, muy pequeña. Ese sector tiene un tipo de bosques que se califican como bosques estacionalmente secos, porque tienen una estación seca determinada que es esta época del año es la estación seca de esos bosques. Esos bosques, de ese tipo de bosques se ha quemado alrededor, como mínimo 750.000 hectáreas, se está hablando de hasta 1 millón o tal vez más de 1 millón de hectáreas, lo cual es una enormidad. Bueno, nosotros estamos poco enterados acá, la opinión pública argentina en términos generales, pero esto ha generado mucha conmoción en Bolivia. Contrariamente tal vez de lo que pasa aquí entre nosotros, los grupos ambientalistas de la hermana República de Bolivia están muy enojados, muy molestos, y lo hacen saber por todos los medios, por lo que ellos caracterizan o califican de inacción del gobierno boliviano, por cierto, ¿no? Estamos hablando. Y bueno, el incremento de fuegos que hubo en Bolivia se corresponde también en proporciones a lo que pasó en Brasil. Digamos, se habló mucho del incremento de ese famoso 83% comparativamente de focos de fuego comparado entre 2019 y 2018, lo cual es cierto, pero en Bolivia se incrementaron en un 70%, lo cual no es despreciable. Y además estas estadísticas hablan de focos de fuego y no de superficies, los fuegos que detectan los satélites, ¿no? No sé si esto más o menos... No, sí, le cuento, yo ayer estuve conversando con Carlos Sánchez Versain, ex vicepresidente de Bolivia, un fuerte y duro opositor a Evo Morales, y él nos introducía en el tema de la Chiquitanía. Porque la verdad que veníamos buscando la temática. Yo hoy tempranito estuve comentando el trabajo de un medio colombiano que también, digamos, tomando datos de expertos, pone en un entrecomillado la característica o la idea que todos tenemos de que la Amazonia es el pulmón del planeta y que el oxígeno del planeta depende de la Amazonia, y también señalando que en rigor, si bien este es un año muy intenso, los incendios están en un punto
7% más bajo que en años anteriores, ¿no? La verdad que uno, frente a estos datos que son a veces muy fuertes, tiene que ir, yo diría, llevándolos con mucho cuidado, ¿no? Porque... Así es, sí, sí, se deben manejar con cautela. Pero no sé si entendí bien, usted me dijo un 7% más bajo, ¿dónde? En la Amazonia brasileña. En Amazonia, la cantidad de focos puede ser estudiados como serie, vaya uno a saber bien Claro. cuál habrá sido el contexto. Digamos, es un hecho y es innegable, digamos, y este es mi prédica, tanto a mis alumnos como en los medios cuando se me consulta sobre el tema, es que el problema existe, no se puede negar y es real. Es un problema serio, pero no es de hoy. Hoy lo descubrieron los medios, claro. Vamos a decir, o lo descubrió Macron tal vez, pero este problema lleva décadas, desde cuando yo era joven, en la década del 80 y la década del 90 hubo una fuerte colonización, digamos, Brasil hay que considerar que es un país que se sigue expandiendo hacia adentro, porque tiene áreas inexploradas. Claro. Más allá, estoy hablando del hecho concreto y no calificándolo, no digamos, no digo si es bueno o malo, para mí sería negativo, honestamente, como amante de los bosques y estudioso de los bosques, ¿no? Entonces eso quiere decir que es un país que se expande sus fronteras agrícolas a áreas realmente vírgenes. Por lo menos lo hacía muy particularmente en esas décadas que yo le mencionaba, las décadas del 80, del 90. Entonces en esa época un estado como Rondônia, por ejemplo, que es un estado limítrofe con Bolivia, fue colonizado al estilo de lo que ocurría acá en Argentina en el siglo XIX, o sea, llevando gente, concediéndoles tierras, desmontando pero en forma masiva. Rondônia perdió una enorme cantidad de selvas en esa época. Bueno, hoy en día que Rondônia y su capital, Porto Velho, que ha aparecido en los medios como anegada de humo, por las quemas que hay en la periferia de la capital, no es sorpresa para mí, es sorpresa para los medios, tampoco es sorpresa para los que viven en Porto Velho, porque es cosa de todos los años para ellos. Nada más que debe haberse combinado sin duda con circunstancias climatológicas, probablemente con baja presión y con un año particularmente seco, como está pasando en Mato Grosso y como está pasando en Bolivia. En Bolivia también se está sufriendo una sequía muy intensa este año. Ha habido peores además, ha habido quemas mayores. Digamos, esa es la situación, ¿no? No sé si estoy clarificando o confundiendo más. No, nos está ayudando a entender, digo, me parece que en líneas generales en esto también jugó esta cuestión. Usted sabe que suelo decir ante esta audiencia, digo, cuando están frente al teclado con los 240 caracteres, antes de poner enter piensen un poco, ¿no? Porque se copia y se pega muy rápido y después vienen papelones como el de grandes figuras mundiales que ilustran con fotos de incendios que nada tienen que ver. Sí, por cierto, eso es una vergüenza realmente. Es una cosa espantosa y como todo se ha vuelto extraordinariamente leve, simplemente se repite, ¿no? Por eso nosotros la verdad que trabajamos mucho buscando quienes nos ayuden a entender, como en este caso. Repítanos dónde queda esto que se llama la Chiquitania. Bien, perfecto, la Chiquitanía. Mire, la Chiquitanía es un sector que fue también un sector muy inexplorado hasta hace no mucho tiempo atrás. Y muy poco conocido por su vegetación, su flora y su fauna. Es la zona que está hacia el sureste de Bolivia, limita con el norte de Paraguay, lo rodea. Vieron que el Paraguay tiene como una forma así como redondeada, entonces en cierto modo la Chiquitanía la empieza a abrazar digamos, el territorio boliviano al territorio paraguayo, por exagerar. La Chiquitanía en realidad como formación biológica o biogeográfica se extiende también al Paraguay, o sea, ingresa al Paraguay. Es un tipo de bosques que son bosques tropicales, pero con una estación seca muy definida, muy clara, que es lo que lo define, y a su vez es lo que lo diferencia de todo lo amazónico. Ahí está otro de los problemas digamos, de nomenclatura y tal vez de falta de conocimiento
muchas personas de asumir que porque está por arriba del trópico de Capricornio ya es Amazonia. El trópico de Capricornio pasa por Formosa, ¿no es cierto?, por el norte, noroeste de Formosa, de Argentina, y atraviesa Paraguay por el medio. No necesariamente por el hecho de estar al norte del trópico de Capricornio ya estamos en el Amazonas, ni mucho menos, ni siquiera la provincia de Misiones y nuestras selvas no son ni amazónicas ni tropicales de lluvia. Entonces hay que, este sector que le estoy mencionando tiene una vegetación que si uno la ve en la época lluviosa parece una selva, digamos, tropical. Exótica, lo que es exótica para nosotros, para nuestros ojos. Pero cuando uno la ve en la época seca, como es ahora, es desolador, bueno, también para la visión antrópica, ¿no?, para la visión del ser humano que cree que lo que está seco está muerto, y en realidad resucita todos los años. El follaje se seca, cae al piso, mucho, digamos, la gran cantidad de hojas de las plantas, y eso es muy fácil pasto para las llamas. Y a su vez, si eso se le acentúa, que hasta allí llegan las heladas, que vienen de la Antártida, las olas polares que a nosotros nos aquejan y algunos se quejan, atraviesan toda la Argentina y llegan hasta Bolivia, hasta este sector, hasta la Chiquitanía. Claro. En este sector hubo misiones jesuíticas, al igual que en la provincia de Misiones de la Argentina, como en Brasil, en Paraguay y también en este sector de Bolivia. Claro. Dígame. No, quería, pensaba escuchándolo, ¿no? Qué poco conocemos en definitiva, ¿no? Qué soberbia que tenemos a veces cuando nos ofende que, bueno, ya no pasa, pero yo me acuerdo de pibe que los argentinos se ofendían porque alguien creía que Río de Janeiro era la capital de Argentina. Y mirando esto y profundizando, tenemos, es más, nos referimos a Bolivia como la nación del altiplano. Y la verdad que claro, y no todo es altiplano, claro, por cierto. Claro. Tiene sectores es la continuidad geológica de la llanura chacopampeana nuestra. No es la llanura chacopampeana no es solo Argentina, claro. Es Argentina, es la mitad occidental del Paraguay, el Gran Chaco paraguayo, y también ingresa en buena proporción en la República de Bolivia, ¿no? Hasta que se encuentra, la llanura chacopampeana me refiero, se encuentra con las serranías justamente de Santiago y de Chiquitos, que son la primera estribación montañosa que atraviesa en sentido este-oeste toda esa gran llanura. Usted fíjese, y esto, digamos, lo digo para todos, los vientos polares cuando ingresan por la Patagonia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, no se encuentran con ninguna montaña, con ninguna cadena montañosa en sentido este-oeste hasta que no llegan a Bolivia. Por eso los vientos, los fríos, avanzan muy raudamente y hasta tienen un nombre. En Bolivia, cuando llegan los vientos fríos en nuestro invierno, lo llaman un surazo. Y es algo muy característico para ellos, para esta época, ¿no?, que coincide con la sequía, el frío, cuando llegan las heladas, puede haber años en que no lleguen, y con la incidencia del fuego, sea espontáneo o sea provocado, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, ahí viene el otro tema y el debate muy fuerte que hay en Bolivia a este respecto, señalando que buena parte de estos incendios han sido provocados y que esto tiene que ver o está vinculado con el tema de los cocaleros, ¿no? Pero eso es parte ya ajena. Eso, si me permite que me interrumpa, discúlpeme. No, por favor. No sé si tiene que ver con ese aspecto, pero sí ciertamente tiene que ver con algo que estaba soslayando ahora, que es un decreto. Se lo llama Decreto Supremo en Bolivia, así que yo imagino que proviene del Poder Ejecutivo. Ese decreto fue firmado el 9 de julio de este año por el presidente Evo Morales, e incluso se hizo un acto político, como estábamos acostumbrados también acá a ver, ¿no? A veces algún decreto se firma con mucha pompa y ceremonial, y ese decreto permitía, digamos, levantó la prohibición para realizar desmonte y quema en hasta 4 millones de hectáreas en el departamentos del Beni y de Santa Cruz. Los departamentos en Bolivia son equivalentes a nuestra provincia, son muy grandes, y 4 millones de hectáreas son 40.000 kilómetros cuadrados, es un país.
básicamente. Eso, perdón, aclaro desde ya, eso no quiere decir que se estén quemando 4 millones de hectáreas, ni mucho menos, ni siquiera sé si se llegará a esa cifra, pero es el permiso para hacerlo. Claro. Y es bueno, evidentemente un derecho soberano de una nación soberana como la República Hermana de Bolivia, que tiene todo el derecho de generar producción, ganadería, cultivos o lo que fuere que tengan en mente. El tema es que lo que yo veo y me ha sorprendido mucho, y realmente me puse a curiosear cuando vi las noticias, de que se puso todo el acento en lo que estaba pasando en Brasil, que es malo, negativo, porque se retrocedió, porque se aumentó muchísimo la proporción de quemas comparados con los últimos 10 años, pero que todavía está lejos de alcanzar en Brasil los valores que tuvo los años, acá tengo las estadísticas, ¿no? El año más terrible de incidencia de fuego fue el año 2005 en Brasil, por ejemplo, y le siguen el 2004, 2003, 2007. En esa época los fuegos eran altísimos, la proporción de fuegos. Se había entrado en una etapa, en una meseta de baja, menor incidencia de fuegos, pero igualmente los de 2019 no tienen mucha distancia a la fecha, ¿no? Hasta agosto, con los de 2016. Bueno, volviendo a lo del decreto, ese decreto da la impresión que dio rienda libre o le soltó las manos a los productores agropecuarios de las zonas justamente de la planicie, de la llanura, tanto amazónica como de la Chiquitanía y del Chaco boliviano. Y eso creo que es lo que se está observando en los mapas hoy. Estoy viendo la incidencia de fuego en este instante en Bolivia y es muy fuerte, muy impactante. Claro. Y para un país que es mucho más chico que Brasil, además, ¿no? En proporción. Sí. Lo saco un momentito de esto, considerando, bueno, que y vamos a decir a la gente que está en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias allí en Rosario y es investigador de CONICET. El otro día circulaba una noticia muy impactante, que en 24 horas en Etiopía se habían plantado millones de árboles. Inclusive hay naciones subsaharianas que están trabajando, plantando árboles en torno de este inmenso desierto. ¿Sirve esto? ¿Es útil? Sí, creo que sí. Honestamente se aleja un poco del tema de mi dominio. Puedo darle una opinión entre subjetiva y académica, mitad y mitad. Yo personalmente creo que sí, porque genera microclima la forestación con especies sean exóticas o nativas. Lo bueno sería que fueran nativas en ese sector, ¿no? Ahora, el problema el sector que usted llamó el subsahariano, ¿no? O sahariano, que también se lo llama el Sahel, la faja sur, digamos, que rodea al Sahara, estaba avanzando, hasta donde yo sé, la desertificación tremendamente. O sea, el Sahara está, por así decirlo, invadiendo al Sahel y poniendo en riesgo a, bueno, decenas y decenas de millones de personas que tienen su subsistencia en ese sector. El avanzar con forestaciones en ese sector, creo yo, a priori, así en función de lo que usted me está preguntando, sería algo positivo. No tengo estudios al respecto, no conozco demasiado. No, está bien. Pero digo, lo pedía en un marco teórico, porque, bueno, evidentemente la humanidad tiene que empezar a tener acciones que den respuesta, ¿no? Así es. Frente a todo esto. Así que bueno. Eso genera, sería una cosa positiva, porque, digamos, toda esa zona que estamos hablando, el Sahel, bueno, aparte de ser una gigantesca región que abarca países enteros, ¿no? Como el Níger, por ejemplo, que está al norte de Nigeria, ese tipo esa economía de subsistencia, es muy poca agricultura, básicamente sorgo para consumo humano, que es un hábito, ¿no? Así como nosotros tenemos, o las Américas tuvieron el maíz, el Medio Oriente el trigo y el Asia el arroz, para ellos el alimento básico ha sido el sorgo granífero. Entonces tienen un muy bajo nivel de agricultura, en pequeñas proporciones, y lo que más se hace es ganadería extensiva,
en sectores de vegetación de tipo sabana, que es la vegetación con pastizales muy abiertos y árboles aislados. El problema está en que para subsistir se han incrementado a lo largo del tiempo mucho el stock ganadero en ese sector, Claro. que estamos hablando del planeta y del continente africano. Ese stock ganadero está sobrepastoreando, lo cual es una práctica pésima en términos agronómicos, ¿no? Uh-huh. Y ha provocado, bueno, por cierto, los animales cuando no encuentran otra cosa para comer, se acaban los pastos, comen los rebrotes de los árboles, los renovales de arbóreas, y eso estaba contribuyendo aún más a esa desertificación que estábamos mencionando recién. Entonces, calculo que esa iniciativa tiende a corregir ese problema, y para mí debe ser bienvenida, pero insisto, ahí habría que hablar con un experto que conozca la temática. Estamos detrás del tema. Darien, bueno, desde ya que más que agradecidos por toda la ilustración y el tiempo que nos ha brindado, muy amable, buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Darien Prado, investigador de CONICET.